El mal de Chagas es una enfermedad frecuente en zonas rurales que se contrae cuando el hombre es picado por chipos infectados con tripanosomas o por ingestión oral de alimentos contaminados con heces de insectos infectados. Y no vamos a hablar solamente por las repercusiones que esta infección como tal pueden generar o afectar en la calidad de vida del individuo, sino lo que a la larga también pudiera ser una consecuencia de padecer este tipo de infección, y es los problemas del corazón. Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy con nuestro invitado, el doctor José Ramón Gómez Mancebo, cardiólogo. Mal de Chagas, consecuencias cardiovasculares. Doctor, yo traté de introducir un poco el tema definiendo lo que era el mal de Chagas, pero quisiera que como especialista nos hablara un poquitico más y quizás de una manera más clara acerca de lo que es esta infección. Sí, la enfermedad de Chagas es una enfermedad descrita a principios del siglo XX y es una enfermedad que en Venezuela específicamente ataca al corazón en su fase final. Sin embargo, cuando digo fase final es porque existe un grupo de personas que habiendo sido picadas por el chipo, que es así como se conoce comúnmente el tripanosoma, el vector, va a ser, no todo el mundo va a tener la enfermedad manifiesta clínicamente. De hecho, aproximadamente entre el 80 y el 90% de las personas que tienen serología positiva, es decir, que han sido picados por el vector, nunca van a presentar ningún tipo de manifestación clínica. En un estudio que se hizo en un grupo de pacientes del municipio Rocio, en Guárico, el norte del estado de Guárico, hicimos una revisión de aproximadamente 700 pacientes y se encontraron que el 90% de estos pacientes no tenían manifestaciones clínicas de ningún tipo, simplemente serología cuando se sacaba la muestra de sangre para ver si habían sido picados y había tenido la infección. El otro 10% tenía manifestaciones de insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca es la manifestación final de un daño cardíaco que no se produce en forma aguda, sino en forma crónica. La persona puede estar asintomático mucho tiempo y bruscamente en algún momento comienza a tener sintomatología de insuficiencia cardíaca que se caracteriza por cansancio, sensación de falta de aire, sensación de debilidad, y esas manifestaciones que son en forma general un poco inespecíficas, cuando se examina a la persona se encuentra que el corazón está dilatado, es decir, está grande, y que ese corazón no tiene la capacidad de contracción que tiene un corazón normal. Y esas son las manifestaciones típicas de esta enfermedad en la fase tardía. Precisamente en la parte anterior, doctor, nos hablaba de los pacientes que sin manifestar síntomas y simplemente se dan cuenta que fueron picados y que le transmitieron la enfermedad porque le hacen pruebas de sangre para ello. Al final del día, por decirlo de alguna manera, pudieran tener deficiencias cardiovasculares. ¿Por qué se dan estas deficiencias cardiovasculares? ¿Qué sucede en el corazón? ¿Cómo se afecta para que esto se presente? El microbio, el germen que produce la enfermedad, que es el tripanosoma, se aloja entre las fibras musculares y las va destruyendo progresivamente, y en su lugar va creando fibras de tejido. En el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco. Este proceso. En el músculo cardíaco, exactamente. Y este tejido muscular que va desapareciendo va siendo ocupado por tejido fibrótico, es decir, por tejido de cicatriz. Y esto impide, por supuesto, que el corazón se vaya contrayendo adecuadamente. Esto no ocurre, como les dije inicialmente, en forma rápida, ocurre en forma muy progresiva, y la persona puede haber sido infectada en la década de los 10 o 20 años y comienza a tener manifestaciones cuando esa persona va a tener manifestaciones en la década de los 50, 60 años. 30 años después. 30 años después, exactamente. Ocurre esto. Ahora, ¿ocurre en todas las personas que padecieron la enfermedad o en este caso no la padecieron, simplemente que fueron picados y recibieron a este amigo no deseado en el cuerpo? No ocurre así. Fíjense que el grupo de pacientes completos que tienen serología positiva, solamente un 10%, por decir un poquito más, quizás 15%, van a tener al final una manifestación clínica de insuficiencia cardíaca. Y esto está enmarcado en una epidemiología muy importante. Claro, a estos a los que no se les detectó a tiempo el mal de Chagas, pero a los que se les detectó al tiempo, ¿sucede lo mismo? ¿Tienen la misma probabilidad? ¿O el hecho de haberse tratado esto de la manera adecuada, no sé si es posible, si hay tratamiento, pudiera evitarse ese daño o ese posible daño cardiovascular a futuro? Se han ensayado tratamientos para la enfermedad crónica. No han tenido el éxito que uno esperaría que tuviesen. Se han descrito respuestas que están alrededor del 50-60% en algunos casos. Sin embargo, no es la respuesta que uno buscaría, por ejemplo, para un tratamiento para este tipo.
de enfermedades. Así que lo que nos queda en general es tratar al paciente que ya está teniendo manifestaciones con tratamientos generales de insuficiencia cardíaca. Es decir, darle medicamentos que impidan que el corazón se dilate más, que se deforme, darle tratamientos que impidan la manifestación sintomática de la disnea o falta de aire, y darle tratamientos que aumenten un poco la contracción del corazón con el poco músculo que le resta al corazón. Ahora, y en el caso de las personas que sí notaron, porque manifestaron los síntomas del mal de Chagas, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles serían los síntomas también? Porque no se ha mencionado de lo que es la enfermedad y cómo pudiera evitarse, si es que se puede, que esto se diera en el futuro. Sí, ya ahí estaríamos hablando de la epidemiología. La enfermedad en Venezuela se estima que está en 6 millones de personas, está serológicamente positiva 6 millones de personas. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, tomando en cuenta la población del país. Y se estima que en toda Sudamérica, toda Latinoamérica, están alrededor de los 20 millones de personas. Incluso se sabe que en Estados Unidos hay alrededor de 200.000, un poco más de casos. ¿En zonas urbanas y extraurbanas de la misma manera? No exactamente, pero la epidemiología clásica de la enfermedad dice que es en zonas rurales donde se manifiesta y donde hay más. Sin embargo, cada vez vemos más frecuentemente la manifestación de enfermedad a nivel de las ciudades, y eso es porque se ha mudado el vector y todo lo que es el peridomicilio del ciclo de vida del vector y del transmisor para ciudades y para cerca de las casas ya en ciudades. Lo que ocurrió en Caracas a finales del año 2007, cuando hubo el brote epidémico agudo, cosa que nos sorprendió a todos los clínicos, donde hasta ese momento teníamos muy claro la transmisión a través de la picadura del chipo, no en jugos pero no a través de la vía oral. Se había descrito en algunas ocasiones, pero en forma muy anecdótica. En esta ocasión se describió muy claramente que fue una transmisión oral por el grupo, el alto nivel de tripanosomas que había metido en el jugo. Y no porque el jugo haya sido mal hecho, sino porque las personas que se dedicaban a hacer este jugo lo dejaban al aire sereno, y en algún momento algún chipo o varios chipos cayeron allí y fueron los contaminantes del jugo. Doctor, nos estaba explicando un poco lo que es la epidemiología de la enfermedad, y quedamos de hablar también de síntomas en las personas que sí los presentan. ¿Cuáles serían? Sí, inicialmente si la picadura da un estado agudo, cosa que es poco frecuente, a excepción de esta parte epidemiológica aguda que vimos en el año 2007 y también al principio de este año, existe la manifestación en casos agudos de fiebre, de sensación de astenia, de debilidad muy marcada, de dolores musculares, de dolores articulares, pero el cuadro básico es fiebre prolongada, que no se sabe por cuál es la causa, y otra manifestación muy característica también es la astenia de la persona, y cuando se ve la persona se ve hinchada, la cara abotagada, incluso se pueden haber hinchado los tobillos, y esta manifestación, que es muy general, que pudiera ser cualquier virosis, cualquier otra infección, hace o debe hacer pensar al médico, y sobre todo ahora sabiendo que ha habido casos agudos, que debe descartarse un Chagas agudo. Ahora, cuando se habla de Chagas no agudo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en el paciente? El paciente no siente nada, sino en el momento en que el corazón fleja, es decir, en el momento en que el corazón se convierte en insuficiente y da manifestaciones clínicas de insuficiencia. Y que ya han pasado muchos años. Y ya ha pasado muchos años. ¿Habría una manera, doctor, de cerciorarse si uno tiene este animalito viviendo sin generar síntomas en uno? Y sería conveniente que nos hiciéramos esa prueba cada cierto tiempo para no llegar a daños tan delicados, ¿no? Y que pueden representar una merma sustancial en la calidad de vida del afectado. Se justifica esto cuando el médico evalúa el antecedente epidemiológico de la persona. Si una persona ha vivido en lugares rurales donde ha habido casas de bareque o donde ha tenido contacto con chipos porque la gente los conoce, ese tipo de personas sí debería tener una evaluación serológica a través de las manifestaciones que se pueden ver por la sangre. Eso se justificaría en ese tipo de personas, pero no en todo el mundo, porque no se justificaría el gasto tremendo de hacer todo esto. Ahora, en función también de lo que usted acaba de mencionar de brotes que se están observando, y ante los síntomas que usted describió, ¿sería prudente que siempre el especialista que esté atendiendo a ese paciente mande a hacer este tipo de pruebas serológicas? En esos casos sí. Si una persona tiene estas manifestaciones, aunque no vive en una zona rural, exactamente, aunque no vive en una zona rural como sucedió en Caracas, si la persona tiene fiebre, manifestaciones de dolores, abotagamiento, la cara hinchada, los tobillos hinchados, malestar general, la fiebre ha durado más de una semana y no se sabe de dónde viene, está justificadísimo hacer el estudio. Okay.
Y en esos casos que se detecta, si se quiere, antes de haberse producido el daño cardiovascular, ¿hay forma de evitarlo a futuro? Sí, en las personas de casos agudos existe un mejor efecto del tratamiento y existen dos drogas básicamente que pueden ser utilizadas para el tratamiento y control de la fase aguda, el Ninfortimab y el Benzimidazol. Tampoco es una efectividad del 100% como nos gustaría a todos los médicos, pero existe un mejor resultado en casos agudos, y lo que uno busca es la negativización de la serología, es decir, si una persona tiene serología positiva, convertirla en una serología negativa. Algo que no se ha dicho que usted considere que deba pues mencionarse para que quede allí en la conciencia de todos los que nos están escuchando. Sí, yo creo que las cosas que debe uno insistir siempre es la prevención primaria. Si sabe que tiene alrededor de su casa chipos, por favor, evalúelos, trate de desinfectar, busque las razones de por qué tiene chipos ahí. Generalmente los chipos se meten en paredes donde hay orificios. Si es en paredes de bareque, por supuesto que es mucho más fácil, pero en las paredes de los edificios que no tienen friso, esas paredes pueden tener perfectamente alojamiento de chipos. Y si hay animales peridomiciliarios, perros, rabipelados, que puedan ser intermediarios también, que son los animales que sirven de reservorios, también tratar de ver si eliminar los animales que no son domésticos y tratar saber si los animales domésticos tienen algún tipo de enfermedad. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Estuvimos conversando con el doctor José Ramón Gómez Mancebo, cardiólogo. Nuestro tema fue mal de Chagas, consecuencias cardiovasculares.